Bueno, bienvenidos entonces a la tercera temporada de Martes Mind. Acabamos de terminar la segunda temporada en la cual hablamos de los sentidos. Y Jere, te comento que en la temporada pasada tuvimos a Kiko Salazar, tuvimos una gente Ujú, increíble y el tema de los sentidos y las marcas nos llamó mucho la atención. Y te comento para hacerte un pequeño resumen, ujú. porque sabes que tenemos millones de posibilidades sensibles en el mundo exterior, pero tenemos la capacidad de solamente captar un pequeño trozo de información, que además eso pasa como por un colador, pasa por nuestros juicios, nuestras expectativas, nuestras creencias Nuestros y filtros. pasa así por nuestros filtros y terminamos dándole la interpretación a lo que nos sucede. Entonces hay una bonita metáfora o analogía en la cual el mapa no es el territorio, o sea, nuestra experiencia no es lo que pasa en realidad, es simplemente nuestra interpretación. Y los mapas son tremendamente útiles, aunque omiten mucha información, no son útiles para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Saber cómo que la información que tiene nos ayuda a desplazarnos en el entorno. Entonces, los filtros que nosotros instalemos en nuestra mente nos van, nos van a proporcionar un mapa que no es la realidad. Entonces empezamos a hablar de los sentidos y las interpretaciones que nosotros le damos, sobre todo para el momento de crear nuestras propias marcas. Y por lo menos Kiko Salazar nos daba un datazo y nos decía que el olfato va directo al sistema límbico y que podemos recordar hasta 200 millones de recuerdos olfativos, muchísimo más que las imágenes. Ya, lo que pasa es que no lo desarrollamos, pero nuestro cerebro puede recordar, ya que antes, hace miles de años, reconocer olores, si una comida estaba podrida o no, era importantísimo para nuestra vida. De hecho, nos comentaba que el abrazo nos quedó de esa época de nuestros antepasados en donde olíamos a las otras personas. Eso era lo que nos comentaba Kiko Salazar, que además es de Margarita, donde tú eres. Y nos daba un dato también, que las grandes marcas tienen su olor, hasta el Real Madrid. Hasta el Real Madrid tiene su olor. Y él decía que el olor del Real Madrid era césped recién cortado. Entonces las tiendas y su marca como tal trataban de transmitir eso. El invitado del día de hoy, Jeremías Álvarez, coach de la sub-17 mundialista, subcampeón con la sub-20, desde el año 2016 coach de la selección absoluta y que tengo el placer de conocerlo ya desde, bueno, como desde el año 2013 y a quien he admirado muchísimo su carrera y he podido seguir. De verdad que bienvenido a nuestros conversatorios, a nuestros martes Mind junto al equipo de Creativo que bueno, ya nos conoce. Un pequeño resumen de lo que tú has hecho, pero me gustaría saber o comentarles a los que están acá y los que van a ver la grabación en YouTube, ¿qué haces y a qué te dedicas? Si nos puedes comentar un poquito más a más profundidad. Gracias, Samu. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu equipo, que es un equipazo. A todos, Francisco, Rafael, a todos los que están conectados ahí. Es gente súper valiosa e importante y también son parte de mi equipo porque en todo esto que estoy haciendo, ustedes son parte importante también de todo lo que voy a hacer. Bueno, tengo años dedicándome a acompañar a los deportistas y a los atletas en esos procesos de, de creencias, más que todo, de creencias, de eliminar aquellas cosas que los limitan y de disfrutar de su profesión del día a día. A eso me dedico, eso me apasiona. También estuve en el mundo del deporte, no llegué a niveles profesionales ni tan exitosos, pero ese pasado un poquito tortuoso en parte, gracias a eso me dedico, oye, a acompañar a los deportistas, a los entrenadores, a los equipos, a enfocarse en lo que tienen control para que lo que no está bajo su control no los vaya a atropellar tanto. Entonces, a eso me estoy dedicando, y ustedes lo saben, estoy terminando todo mi portal de acompañamiento para los atletas que me tiene Vamos a hacer trading. emocionado.
entusiasmado, a veces frustrado, toda una montaña rusa de emociones, porque mientras más creo que estoy cerca, más me doy cuenta que me falta. Pero bueno, eso me tiene bien, no ocupado, sino bien, bien emocionado, disfrutando todo este tiempo que para mucha gente sé que no ha sido bueno. Yo le doy gracias a Dios porque para mí ha sido bien productivo y sigue siendo productivo. Sí, este es tiempo, lo escuchaba en uno de tus conversatorios hace poco, que decías que este es tiempo de entrenamiento y no es tiempo de entretenimiento, de una frase que decías de Daniel Javif, Ajá, a quien seguimos. exactamente. Y sabes que en el camino del emprendimiento no hay una sola línea recta, o sea, eso es un No, zigzag, a veces te devuelves, así a es. veces, y eso es el proceso, ¿no? Tal cual. De lo que también estaremos hablando el día de hoy. Me gustaría, porque muchos no han escuchado esta historia, que nos comentaras cómo llegaste a ser el coach de la Vinotinto. Sí, esa es una historia bien divertida que yo estaba buscando y eso es importante acotar porque no te va a caer del cielo si tú primero no estás haciendo algo para ello, ¿no? Toda mi vida soñé con ser parte de la selección de fútbol de Venezuela. Cuando era chamo no lo pude lograr como jugador, pero siempre estuvo esa semillita ahí de ser parte de lo que me apasiona, que es el fútbol. El fútbol siempre fue desde pequeño algo que me apasionó cuando comencé a ver que tenía posibilidades jugando fútbol, porque lo he comentado en algunas ocasiones que Venezuela, que es un país beisbolero todo el tiempo, cuando yo vivía en Los Teques, que nací allá, recuerdo que los muchachos de la zona donde yo vivía jugaban era béisbol, pelotica de goma y todo eso. Yo era malísimo jugando, Chapita, nunca. No, no, Chapita no, jugábamos más que todo. Chapita fue un poco más grande, pero cuando estábamos chamos era béisbol, pues pelotica de goma. Pero pelotita. yo era malo atajando, no era muy bueno, no bateaba bien, o sea, era malo y no me agarraban y eso me frustraba muchísimo. De hecho, mi autoestima no estaba tan fuerte porque no me sentía hábil, no me sentía capaz. Y gracias a Dios nos vamos a vivir a Mérida. Mi mamá iba a estudiar artes en la Universidad allá de Mérida y nos fuimos, yo estaba chamo y en Mérida lo que se juega es béisbol, perdón, fútbol. Siempre ha sido un Fútbol. estado, todas esas zonas cercanas a Colombia, tanto Táchira como el estado de Mérida, fútbol y fútbol. Y oye, y comencé a jugar y suerte para mí, que ahí sí tenía ciertas habilidades y lo logré dominar a nivel de que yo me sentía seguro de mí y eso me hacía, obviamente, si te sientes seguro, puedes destacarte más o te puedes atrever más. Y me comenzó a ir bien. De hecho, cuando regreso después a los Teques, yo me los comía todos jugando fútbol, o sea, impresionante. Yo me sentía el súper jugador porque tener esa frustración de no jugar nada de béisbol y que nadie me agarrara, después regresar tiempo después y jugar súper bien, eso fue un momento bien emocionante para mí como chamo. Pero entonces toda mi vida fue en torno al fútbol. Y eh, el estar en el fútbol, como te digo, me iba bien hasta cierto punto, hasta que llegaban los momentos clave importantes. Llegué a ser parte de la selección del Estado Lara cuando nos fuimos a vivir a Barquisimeto, pero era parte del equipo, pero no lograba ser el titular, porque cuando me ponían y llegaba la parte importante, mi cuerpo podía decir que sí, pero mi mente decía que no, o sea, me limitaba, no tenía seguridad y eso hizo que no me desempeñara a fondo como quisiera ni que siguiera trascendiendo. Y después me voy al taekwondo, que el taekwondo me apasionó también, pero ahí también, aunque me destacaba muy bien el estado en toda la región, llegué a estar a 3 nacionales y viví momentos de tensión ahí donde no podía manejar mis emociones y perdí 2 finales seguidas, 2 años seguidas,
con el mismo estado solamente por una creencia limitante mía que ni siquiera dejó que yo intentara combatir. O sea, literalmente perdí los dos combates, o sea, las dos medallas de oro nacionales las perdí antes de antes de que me pusieran el peto y la careta, ya la había perdido. Y eso me hizo a mí entender con el tiempo que primero hay que ganar en la mente, o sea, tú tienes que lograr controlar tus emociones. No recuerdo si es Aristóteles, Sócrates, no sé, hay una frase de uno de ellos que dice, si no, que las emociones son como los caballos de una carreta. Si no lo sabes controlar, ellos te pueden llevar por un precipicio. Entonces, tal cual son las emociones. Si uno no las logra controlar, ellas te pueden llevar a un barranco totalmente. Y hay personas que de manera intrínseca las logran dominar, pero entonces se convierte en la superación del más acto. Hay personas que tienen más capacidades que nosotros, pero tienen menos creencias y no trascienden. Y hay personas con menos capacidades, pero más creencias y logran trascender. Lo ideal sería capacidad y creencia, que es donde está lo ideal. Pero hay mucha gente que se pierde en el camino, Samu, en el deporte, en el emprendimiento, en la vida, por no saber manejar sus emociones. Entonces, bueno, todo ese camino me llevó a mí a prepararme. Y recuerdo en el año 2012 o 11, yo no recuerdo el año exacto, creo que fue el 11, yo estoy 11 o hasta el 2010, no creo que fue el 11, yo estoy en Caracas, vivo en Margarita, pero estaba en Caracas en un evento de liderazgo y me voy al aeropuerto para agarrar avión y venirme a la isla. Y ahí me reencuentro con Rafael Dudamel. Me reencuentro, ¿por qué? Porque nosotros habíamos coincidido cuando éramos chamo en Barquisimeto, jugando fútbol en una misma academia. Él ya era famoso porque él ya jugaba mundialitos y todo esto, nosotros no, pero ya lo admirábamos y lo respetábamos desde ahí y jugábamos juntos. Y desde ahí nos conocemos. Lógicamente pierdo el contacto porque él siguió en el fútbol, pero sí lo seguía. Y cuando me lo reencuentro, le digo, oye, Rafa, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? No se acordaba, pero como es una persona súper educada, me dice, cónchale, ¿dónde? Y ahí comenzó a atar cabos hasta que más o menos, la misma academia, ok, sí. En fin, que nos quedamos hablando un rato porque él estaba leyendo un libro, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, y lo felicito y le digo, oye, Rafa, ojalá todo el mundo, los deportistas principalmente, entendieran que hay que entrenar la mente, porque si ganas en la mente hay más probabilidades de ganar en el campo. Y él le encantó y nos quedamos hablando un rato. Intercambiamos pines, porque no había WhatsApp en esa época, BlackBerry. BlackBerry, y ahí restablecimos una amistad. Yo le recomendaba libros, cosas que hacer. Y él me dice, oye, Jere, cuando vuelva a ser técnico, porque ya había tenido una experiencia él con estudiantes de Mérida, cuando vuelva a ser técnico me gustaría que me ayudaras en esta parte emocional con los jugadores y todo este tema. Y yo, bueno, chévere, pero como una conversación casual, ni pendiente. Al año siguiente, él se va a estudiar como técnico a Colombia. Y yo le digo, te felicito, Rafa, anda a prepararte, tú eres un campeón, te va a ir bien. A los casi un año después, o sea, los meses, lo nombran seleccionador nacional sub-17 de Venezuela. Y él eh, a todos sus contactos manda un mensaje de esos masivos, dándole gracias a Dios. Quería compartir con todos sus contactos, amigos que lo habían nombrado seleccionador nacional de Venezuela. Y yo veo el mensaje y como cualquier contacto, yo lo felicito de una vez, y más que es algo que me apasiona, el fútbol. Entonces, oye, Rafa, te felicito, eres un campeón, te va a ir bien, ya lo vas a ver, pa, tú eres un ganador, te lo mereces. Y él me respondió de inmediato diciéndome, no, Jere, no quiero que me felicites nada. Yo quiero que tú seas parte de mi éxito. Yo quiero que me ayudes en esta área mental y emocional de los jugadores y todo este tema. Y yo veo ese mensaje y yo, imagínate, yo de una vez yo dije, yo mismo soy. Tú mismo eres. Recuerdo que
que la primera vez que te vi, ya yo seguía, ya habían clasificado la primera vez que te vi, que fue en el curso en Margarita, bueno, con gente excelente, y LS Academy, que para mí fue súper importante, y tú enviaste un video, yo creo que estabas como en Ujú. Egipto, ¿en dónde estabas en ese momento? No, yo creo que fue en Emiratos Árabes, ya en el Mundial de la Ajá, Sub-17, sí, enviaste un Dubái. video, y yo no sabía que tú eras parte del equipo de gente excelente. Yo estaba haciendo el Ujú. curso y Fernando muestra el video y me emocionó mucho. Yo te comentaba que, bueno, acá somos súper futboleros. Yo de niño jugué mucho fútbol. De hecho, tuve la oportunidad de viajar con selecciones eh, de chamo, pues, pequeños. Viajé a Argentina, viajé muchísimo por Venezuela. Y tengo una anécdota de dos profesores que tuve. Yo comencé a jugar fútbol a los 7 años y me gustaba muchísimo. Yo jugaba de central y de lateral, jugaba muchísimo de lateral. Y el equipo en donde estaba, un equipo acá tradicional en Caracas, bueno, siempre llegábamos a las finales contra dos equipos normalmente. Uno Ujú. era Gulima, donde, bueno, había unos monstruos Lo jugando allá, conozco, pues claro. somos de la misma categoría, y unos monstruos. Y siempre llegamos a la final, pero nuestro profesor no se divertía tanto. Yo tenía 7, 8, 9 años y nos regañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto así que yo recuerdo un partido jugando de lateral que yo estaba inspirado. Yo agarré la pelota en un momento y me fui por el lateral y me llevé a dos, pero ya llegando a la otra cancha, porque corrí todo el lateral, llegando a la otra cancha, me bajaron. Limpio porque le dio a la pelota, me bajaron, se hace una contra y nos meten gol por ese mismo lateral. Yo me levanté, pero me sentía bien, porque por primera vez yo había agarrado y me había llevado a dos y estaba como inspirado, yo sentía que había jugado bien, pero el profesor me saca y me forma o sea, que me dio de para arriba, o sea, eso fue, pero un lío, tanto así que me formé una creencia, Jere, de tenerle miedo a la pelota. En ese momento tenía como 8 años y es lo que me decía, tú eres defensa, tú tienes que agarrarla y dársela al que sabe. Así. O sea, tú no sabías. No, sí, ajá, exacto. Exacto. Entonces agarra y dásela al Ni que sabe. sabía ni vas a saber, por lo que veo, decir. O Exacto. sea, Entonces, sí, una fíjate manera que, muy ortodoxa. claro, y tú sabes que cuando tú estás en un colegio, o sea, siempre hay unos niños que, bueno, que destacan por encima del resto. Claro. Y siempre yo los veía y los papás siempre como que los mimaban más y tal, y nosotros también los cuidábamos, porque coño, eran los que metían los goles, eran nuestros capitanes y tal, y siempre los veía así con esa admiración, ¿no? Yo quiero hacer algún día como ellos, pero yo la agarraba y se la daba. Bueno, tanto así que el esposo de mi mamá, que es el mayor fiel brudo futbolista, o sea, eso es una cosa que fue el que me metió en el fútbol. Él me cambia de escuela porque, bueno, allá no, de verdad que el profesor nos gritaba mucho, entonces me voy con otra, con unos argentinos, y ahí, bueno, empiezo a subir muchísimo, muchísimo el nivel. Después de un campeonato, hacen como una pequeña selección, se van a Argentina y me seleccionaron como lateral, me voy para Argentina. Allá vivo un tiempo, jugamos en Boca, River Plate, San Lorenzo, allá estuvimos un tiempo. Lo que le importaba a los profesores era que nos divirtiéramos. Diviértanse, diviértanse, eso es lo más importante. Bueno, regresamos acá, entramos a un campeonato con esta escuela y me enfrento a mi ex equipo contra los mismos muchachos. Bueno, el primer partido perdemos 3-0. Es que era un buen equipo, era muy bueno. 3-0, coño. En el partido de vuelta empatamos 2-2. Bueno, jugamos mejor, pero el otro equipo también era bueno. Llegamos a la final, Jere. Chamo, desde que empezamos el partido, los compañeritos, y yo tenía 12 años, ya estaba más grande, empezaban a decirme cosas los del otro equipo, no, vendido, te fuiste con otro equipo, tal, me decían cosas, tanto así que me fueron como sacando, ¿sabes? Como emociones adentro, porque coño, pero ¿por qué me dicen esto si éramos amigos? Y me decían cualquier cantidad de cosas, casi que igual que el profesor que tenía antes. Y a mí me tendían a sacar en el primer tiempo, Jerez. Siempre, siempre, empezando el segundo tiempo me sacaba. Bueno, en el segundo tiempo no me sacan. Y yo, coño, qué raro. De hecho, todos nos vemos la cara y no sacaron a Samuel. Y de hecho, uno de los muchachos que estaba de defensa lo mandan para arriba, no, sube. Samuel, van a jugar línea de tres. Yo me quedo defendiendo y en uno de los corners, sabes que a los laterales los tienden a poner en los postes. En uno de los corners sale el portero, sale mal y le queda a uno de los delanteros de ellos y la patea. Y yo no sé cómo hice, pero yo me lancé y la saqué.
sea, de eso no pasaba, yo, eso no pasa. La saqué casi que, bueno, ahí no sé cómo hice, que lo que recuerdo es que cuando me levanté, pues estaba casi que metido ya en la malla, había una reja ahí pegada y estaban los papás de, ¿sabes? Apoyando la broma como vueltos locos. ¡Ah! Bueno, ahí se hace una contra, metemos gol, ganamos 1-0 la final y el capitán se regresa y me abraza, el profesor se metió, me abrazaron, me decía, yo sabía, yo confiaba en ti, tal, porque esa salvada fue casi como un gol y los Claro, agarramos de contra. claro, claro. Entonces, me quedó esa tremenda anécdota de lo que más recuerdo jugando fútbol, porque estos dos profesores, ¿no? El primero que me regañaba mucho, que le tenía mucho miedo, y el otro que al final me dijo, viste, yo confiaba en ti, yo sabía o sea, que tú podías dar esto y mucho más, y siempre me tuvo la confianza, aunque tuviera malos partidos, siempre me decía, hoy jugaste bien. Entonces, ¿qué, y a esto es lo que voy. ¿Qué tan importante o qué es un proceso para ti, Jere? Para que nos hable un poquito de eso, porque hemos venido hablando en los conversatorios del proceso como camino al éxito. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema, Samu, es que siempre nos enfocamos en los resultados y lo he dicho muchas veces, siempre lo digo, pero es que es la forma más fácil que he encontrado de explicar esto. Todos los que están ahí conectados, lo que van a ver esta conversación después, en algún momento de la vida todo el mundo ha pasado por el deporte, en el colegio principalmente. Todo el mundo ha pasado, indiferentemente que no sea un apasionado del deporte, aunque un porcentaje muy alto lo es en algún momento de la vida, algo practicó cuando éramos niños y cuando regresabas a tu casa de algún juego, ¿qué es lo primero que te preguntaba? ¿Ganaste o perdiste? Y eso te lo preguntan en cualquier parte del planeta. Eso es así. ¿Por qué? Porque en el mundo, la sociedad evalúa a las personas en base a resultados. ¿Ok? Y fíjate que cuando tú eres niño, que todavía no tienes tu autoimagen y autoestima formada, apenas estás en formación, de ahí la importancia de que los niños cuando practican algún deporte, los entrenadores se dediquen es a construir su autoestima y su autoimagen indiferentemente de los resultados. Pero desde pequeño, entonces, todos los profesores quieren decir que ellos son los que campeones y todo este tema y las competencias entre academias hacen que exijan mucho a los niños, que no le den mucho espacio a los que en el momento no tienen las habilidades. Digo en el momento porque a veces hay niños que destacan y otros que no, pero si se mantienen constantes, a veces los que no destacaban terminan pasando los que destacaban antes, pero requieren de qué, de ese apoyo, de esa, principalmente del apoyo y de cero presión para que les den ese proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos es en el resultado. Y lo peor de todo, Samuel, es que no tenemos normalmente, para no decir que nunca, para que no me vayan a, ¿cómo se llama? No vayas Al hincharte ahí. no a linchar, sino no venga con metamodelo de lenguaje a cuestionar. Este, Normalmente no tenemos control sobre los resultados. Tú tienes controles en tu rendimiento. Por eso que se llaman atletas de alto rendimiento, no atletas de altos resultados. Paradójicamente, necesitan tener resultados, pero si te enfocas en el rendimiento, las probabilidades de estar más cerca del resultado son muy altas. Cuando te enfocas solo en el resultado, a veces esa presión hace que ni disfrutes y te pierdas en el camino. Entonces, muchas personas, como lo que buscan es resultados, se enfocan solo en el resultado y dejan de vivir el proceso. Y cuando tú ves las estadísticas en el deporte, Samuel, la cantidad de personas que comienzan a entrenar desde niños y los que triunfan a alto nivel, es tan mínima, es tan mínima que significa que todos los demás son unos fracasados en la vida, que todos los demás no pudieron ser felices. Fíjate que tú
no llegaste a ser atleta de alto rendimiento, pero me hablas de esa experiencia que fue un proceso como algo muy bueno y algo muy gratificante porque te construyó como ser humano. Y aunque no seas futbolista, hoy en día profesional, ese proceso, ese camino te ayudó a edificarte como hoy como emprendedor y tienes valores que adquiriste en esa etapa como disciplina, compromiso, trabajo en equipo, carácter, nunca rendirte, levantarte. O sea, me explico, son muchas cosas que ganas en el proceso, no en el destino, que sería el resultado. Ah, que yo quiero tener resultados. Por supuesto que quiero tener resultados. Yo trabajo con atletas y equipos de alto rendimiento, pero si mi enfoque está solo en el resultado y me olvido del proceso, si no gano, que las probabilidades son muy altas, entonces no fui feliz y tampoco disfruté nada y tampoco aprendí nada. Por eso es que es más importante enfocarse en el proceso. Sí, de hecho, en una de las entrevistas que estaba viendo estos días de Pep Guardiola, que creo que es uno de los mejores entrenadores de nuestra época, él decía que él se edificó como persona o su educación principalmente estuvo o fue gracias al deporte. Más allá de la escuela, fue el deporte el que le enseñó el trabajo en equipo, los valores, el luchar por un objetivo en común, el hoy, bueno, hoy doy por ti, yo sé que tú mañana cuando me tengas que cubrir lo vas a hacer y todo eso lo edificó a partir del deporte, Jere. Mira, Ujú, tal ¿qué cual. qué tan importante es atreverse a hacer las cosas, atreverse? Porque nos comentabas que, bueno, tú te acercaste y pensaste que tenías una amistad con Sí, Dudamel. yo pensaba que tenía una amistad. Sí. ¿Qué tan importante es atreverse? Bueno, primero prepararse y luego atreverse y aprovechar las oportunidades. Bueno, yo creo que para mí el atrevimiento es un valor crucial para que uno tenga, logre cosas en la vida. No digo tener éxito porque el éxito para mí puede ser diferente que para ti, que para todo el mundo. Cada quien tiene una definición de éxito, pero sí que logres obtener ciertos objetivos en la vida. La clave para mí es, una de las claves es atreverse. ¿Cuántas personas que nos están escuchando tienen grandiosas ideas, grandiosas habilidades, pero por no atreverse? Y el atrevimiento tiene que ver mucho también con hacerse vulnerable. Cuando entendí el término de vulnerabilidad y de valentía a través de ese documental que hemos hablado muchas veces de Brené Brown, que está en Netflix, La llamada a la valentía, que es brillante, y tú entiendes de que solo los valientes son los que son vulnerables, porque para lanzarte en algo en la vida, tú te estás haciendo vulnerable, porque puedes fallar, puedes meter la pata y siempre va a venir alguien a criticarte. Y normalmente el que te critica es el que no está haciendo nada, es el que no se atreve, es el cobarde tal cual, que en vez de él lanzarse también a la arena y luchar por sus sueños, prefiere ver desde la barrera y burlarse de los demás. Entonces, el atreverse tiene que ver con esa valentía de hacerte vulnerable y lanzarte y saber de que nunca vas a estar 100% preparado, de que nunca vas a tener 100% todas las respuestas. Entonces, tiene que ver con atreverte. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Que Dudamel me hubiese salido con una patada, que obviamente no lo iba a hacer porque él es una persona, oye, súper educada, pero eso es lo que podía pasar, que me digan, no, yo no te conozco. Bueno, gran cosota. Pero fíjate la cantidad de posibilidades inmensas que hay cuando uno se atreve. Y si sí, es que uno se tiene que hacer las preguntas correctas. O sea, no, y si no, y si no se acuerda de ti, y si se acuerda, o sea, me pasa que, bueno, recuerda también que nuestra mente, al no trabajarla y dejar que ella sea la que mande nuestra vida, ella biológicamente y evolutivamente está diseñada para protegernos. Y en esa protección siempre va a buscar que no salgas de la zona de confort. Por eso es que me encanta
como dice el científico colombiano Rodolfo Ginás, él dice que tener éxito va en contra de la naturaleza humana, porque nuestra naturaleza es no salir de la zona de confort. Y tu mente va a hacer todo lo posible para que tú no salgas de él. Entonces, no te vas a atrever nunca, porque al salir de la zona de confort, entras en la zona de pánico, pero también es la zona de crecimiento. En donde se estira la liga. En Así donde se es, tal estira la cual. liga. Para atrevernos, ¿qué nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? Háblanos un poquito ahí de las creencias, que lo estoy mencionando ahorita de la mentalidad. Para atrevernos, para atrevernos tienes que estar dispuesto a saber que también puede fallar, pero tiene que ver, tiene que ver con esa creencia de entender de que nada bueno ocurre sentado, hermano. Y la otra vez yo, bueno, estamos sentados ahorita, obvio, ¿no? Pero sentado, no literalmente, sino sentado del punto de vista que no te mueves a esperar que algo te caiga de la nada y no ocurre así. Recuerdo arrancando esta pandemia, escuché un podcast donde esta persona decía, oye, me di cuenta que la única manera de ser creativo es estando activo, ¿ves? Y cuando tú estás activo, comienzan a venir tu creatividad, pero si estás echado sin hacer nada, no va a venir la creatividad. No sé si es Picasso el que decía que para que la inspiración te llegue, te tiene que encontrar trabajando. O sea, tú- la única manera de que te llegue es que tú estés trabajando y, oye, te viene la creatividad. No te va a llegar en una hamaca ahí echado. Es posible que te venga en una hamaca, pero cuando tú vengas, estés trabajando y te sientes en la hamaca a descansar un rato de que estás trabajando. Pero si estás descansando del descanso que tenías por no hacer nada, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Sí, La acción es la que trae crecimiento. Y en la acción, lógicamente, puedes tener desaciertos, no, vas a tenerlos. Y me encanta como dice Brené Brown en el documental, que ella fue una compañía de esta de Silicon Bay, de Silicon Valley, o sea, estas compañías inmensas, espectaculares, y con estos gurús que se creen que son los únicos en el planeta, decía ella, entonces ella les estaba enseñando vulnerabilidad, valentía, y ellos le decían, bueno, vamos a intentar ser vulnerables, vamos a intentar ser vulnerables para ver si fracasamos, o sea, para cuando fracasemos, si es que fracasamos, algo así. Total es que ella dice, es que vas a fracasar. claro. O sea, es que si tú intentas algo vas a fracasar. Es parte de ese proceso. Entender de que parte del proceso está fracasar. Pero Es fracasar no hay que verlo como algo negativo, sino como esa escalera que te va a ayudar a seguir creciendo. Es parte de la retroalimentación y es parte del proceso natural. Los bebés, cuando aprenden a caminar, se caen. Es Y así, correcto. cuando estamos aprendiendo a hablar Pero pequeñitos. nadie se burla. Fíjate que lo que hace la gente, dale, hijo, bien, sigue, adelante. Exacto, porque es parte del proceso natural y hay un altísimo porcentaje de probabilidad que la primera vez que tú hagas algo no consigas los resultados que tenías en mente. Y no pasa nada, simplemente obtienes la información y lo haces de una manera distinta, diferente, dentro del desarrollo de la mentalidad también. Yo veo que todo es una preparación, hasta el descanso es parte de la preparación, No, la distracción, indispensable. yo lo veo como La parte de, también. de una preparación. Y yo creo mucho en el círculo de amistades que tú tienes, las conversaciones que tú puedes generar a tu alrededor, donde se creen posibilidades. Recuerdo una vez, creo que era el año 2014, por ahí estábamos con María de Luz, no sé si te acuerdas, en el Tolón, Claro. y estábamos reunidos y no sé, había unos Juegos Olímpicos, algo en la televisión, unos Panamericanos, y estaban levantando pesas. Y levantar la pesa duraba, o sea, se tomaba al deportista unos 3 segundos, era muy rápido. Y yo volteo y te digo, oye, ese deporte requiere mucha concentración. Y tú me dices, Samuel, todos los deportes requieren mucha concentración. De hecho, para correr, algo así, para correr 9 segundos, tienes que prepararte muchos años.
todo el tiempo tienes que estar concentrado. Entonces, para mí, parte de la preparación también es el círculo de posibilidades de conversaciones que tú puedes generar a tu alrededor, porque esa frase, eso me es una gran enseñanza. Y oye, es verdad, el futbolista tiene que estar 90 minutos concentrado, pero también afuera, todo es parte de su preparación, la alimentación, la meditación, y creo muchísimo en eso. Jere, ¿un coach es un líder? Es que, eh, pero, ¿a qué viene tu pregunta? Ok, un líder como persona capaz de influir y movilizar a otros. Sí, es que todos somos líderes, Sam, todos somos líderes. Lo que pasa es que uno mitifica el término líder pensando que un líder solamente es el que manda o el que lidera un equipo grandísimo. Todos nosotros somos líderes, lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el liderazgo, me gusta la definición de John Maxwell, dice, liderazgo es influencia. Así de simple, dice, liderazgo es influencia. Entonces, todo el mundo es un líder. Lo que pasa es que no ves el que te está mirando, pero tú estás influyendo en, aunque sea una persona, ya tú estás influyendo. Entonces, tú estás liderando. Ahora, lo estás influyendo positiva o negativamente, ese es otro tema. Ahora, el coach, en realidad lo que ayuda es a acompañar, mejor dicho, no ayuda, sino lo que hace es acompañar al coachee, a esa persona, a que esa misma persona entre en conciencia de que él es el líder de su propia vida. ¿Ok? De que él es el que tiene que liderar su propia vida. El coachee viene a dar orientación y a mostrar otra forma de ver las cosas. Pero para mí todo el mundo es líder. Lo que pasa es que no se da cuenta. Sí, todos también vivimos, y eso lo dice Eduardo, que va a ser el próximo invitado la semana que viene, tenemos momentos de liderazgo. Todos vivimos momentos de liderazgo. De hecho, no se puede ejercer el liderazgo todo el tiempo. Lo ejerces en determinados momentos, donde influyes. Y también quitarnos ese mito de que el líder es aquella persona capaz de hacer actos heroicos, casi que Ujú. sobrenaturales. No, todos Claro, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Y todos así somos. es. Una madre es una líder, ¿no? Influye. Total, total. Un También es una coach. también es una coach. Allí en estos días que he estado leyendo para esta temporada libros de liderazgo, hay uno nuevo que luego le voy a dejar en la descripción, salió como en el año 2018, en donde el autor dice que el liderazgo, en vez de verse como un conocimiento, se puede ver como un conjunto de micro habilidades que se pueden aprender. Él habla de aproximadamente 70 y que a través de ejercicios prácticos todos los días puedes desarrollar esos hábitos y desarrollar tu nivel de liderazgo. Él habla básicamente de dos grandes grupos, los que son orientados a objetivos y los que son orientados a personas. Y los grandes líderes, más de 800 que él entrevistó de las grandes empresas y de equipos deportivos, tienen habilidades en las dos áreas. Ya hoy en día tienes que manejar orientados a objetivos y orientados Hacia las personas. se nos ocurrió una idea hace ratico, como a las 12 del mediodía, y dije, bueno, pero si los grandes programas tienen toda su utilería, toda su cosa al momento de hacer su show, porque nosotros no nos inventamos algo. Claro, A falta poquito ver. el primer conversatorio. ¿Qué tal si hacemos un pequeño juego, algo interactivo? Y el juego seleccionado para esta sección de Martes Mind es Pac-Man. ¿Ya tú habías jugado Pac-Man antes, Jere? Claro, cuando era chamo, pero hace mucho tiempo. Ok. Ay, Dios. Ajá. Bueno, Jere, te cuento que nuestro protagonista está huyendo de unos fantasmas. Y es que, aunque estos fantasmas puedan parecer iguales, no lo son. La velocidad de cada uno de ellos se mantiene igual durante todo el juego, bastante parecida. Sin embargo, vamos a descubrir cuál es la personalidad que los desarrolladores le dieron a cada uno de estos personajes. Vamos a hablar del primero de ellos, que es Clyde, es el naranja.
es el más tranquilo, ya que solo se acercará a Pac-Man si este se encuentra a 8 cuadros de distancia. No parece tener algún ensañamiento contra él, y su nombre en japonés significa lento. Aunque la palabra japonesa otoboke, traducido al castellano, se podría definir como el que finge ignorancia. Y es por las malas decisiones que toma. El siguiente fantasma es el azul, que se llama Inky, o en inglés Bashful. Es bastante tímido y hace ver que sus movimientos lo son también. También se le conoce como el que cambia de humor, y es que cuando está cerca de sus otros hermanos agarra fuerza, agarra valentía y se puede lanzar con mayor seguridad hacia Pac-Man. Otro de los fantasmitas que tenemos es Pinky, y es el fantasma rosa o rápido, aunque recordemos no varían de velocidad. Este sí es bastante calculador, es bastante metódico y es muy bueno tomando decisiones. Es también el conocido por hacer emboscadas. Y el último es Blinky, no menos importante, porque en japonés significa aquel que persigue, o también se le conoce como Shadow. Este pareciera que su único objetivo es ir detrás de Pac-Man constantemente desde que inicia el juego. Más allá de la intención de personalidad que intentaron poner los desarrolladores con la distinción de colores a cada uno de estos fantasmas, lo traemos a Martes Mind porque, hablando de creencias limitantes, ¿cuáles aquellas creencias pueden estar trabajando como saboteadores en tu presente? Fantasmas del pasado que vienen hoy al presente y que nos puedan estar interfiriendo en función a lo que queremos. Bueno. Guárdalo ahí, guarda el puntaje allí. Y Jeremías, con este puntaje te posicionas entonces de momento en el primer lugar. Vamos a ir viendo semana tras semana cómo esta tabla va evolucionando. Y seguimos con Martes May. Uno de los deportistas o coach más que yo he admirado más, Phil Jackson, este señor ganó 11 anillos como entrenador. Bueno, tú has mencionado mucho este programa de Michael Jordan, que está ahorita en Netflix, y ganó 2 como jugador. Y hay una sección que nosotros le pusimos para este Martes Mind que se llama la pregunta incómoda, donde tú puedes sencillamente, si quieres, no responderla o dar una respuesta política correcta o ser brutalmente honesto como tú quieras. Para esta pregunta te voy a hacer un preámbulo basado en lo que dice el libro de Phil Jackson, y él habla de unos estadios o unos niveles de grupo. No sé si te acuerdas, Sí. te los voy a recordar. El primer nivel es el que está compartido por la mayoría de las pandillas y está caracterizado por la desesperación, la hostilidad y la creencia colectiva de que la vida es un asco. El segundo nivel de grupos es que está ocupado principalmente por personas apáticas que se consideran víctimas de las circunstancias, tienden a ser hostiles y piensan que su vida es un asco. Subimos uno más, el tercero, nos habla y nos dicen que el pensamiento es individual y se tiene una consigna de yo soy genial y tú no, y los integrantes de los grupos necesitan ganar por encima de los demás, no les importa a los demás. En el nivel cuarto ya hay un orgullo tribal y una convicción de que somos geniales y los demás no. Nosotros como grupo somos buenos, somos geniales, los demás no, y necesitamos adversarios fuertes, porque mientras más grande, más fuertes somos nosotros, más grande el enemigo, el adversario. Y el nivel 5 es un nivel poco corriente, pocos equipos de alto rendimiento han llegado a este nivel, y que se caracteriza por la sensación de asombro ingenuo ante las cosas y la firme convicción de que la vida es genial. Entonces, acá la pregunta, cuando tú llegaste a la primera selección nacional,
qué nivel tú consideras que estaban y al retirarte, en qué nivel de conciencia o de grupo crees que pudieron llegar a trabajar. Oye, lo que pasa es que como son tantas, no me las memoricé ahorita cuando tú lo estás diciendo, pero en las conversaciones muchos los han dicho, muchos de ellos en las conversaciones que he tenido, ellos lo han dicho que me gusta más que lo digan ellos a que lo diga yo. Pero es que fue un trabajo, Samu, de una sinergia total, o sea, no puedo decir que fui yo. Es un trabajo que logramos en cuerpo técnico brillante en las selecciones que tuvimos, porque en todas las selecciones que tuvimos logros sobresalientes e históricos. La primera que tuvimos fue la sub-17, histórico, clasificando primero, la primera vez en la historia de esa categoría masculina a un mundial. Ya eso fue histórico. Lo otro histórico es que de 9 partidos en el suramericano solo perdimos uno, algo que fue histórico también. Quedamos subcampeones de Suramérica, histórico también. Entonces, y las demás selecciones, solo por nombrar la primera. Y cuando arrancamos, podríamos decir que teníamos aspiraciones, pero después se convirtió en un equipo que estaban más convencidos que yo mismo, yo lo he dicho. Que yo cuando los veía yo decía, uy, estos chamos se creyeron la broma, o sea, se la creyeron más que yo. Así que en realidad yo creo que el que salió con un crecimiento y más que ellos fui yo, porque me di cuenta en realidad que si se trabaja a conciencia, con pasión, con amor, y muchas veces hasta ingenuamente, el resultado es contundente. Entonces yo creo que el que más aprendió y el que comenzó de una manera y salió de otra fui yo, más que ellos. Así es, Jere. Y bueno, tratamos de traer para este conversatorio a Phil Jackson, pero no lo pudimos tener. Sin embargo, No, él me había escrito, me dijo que iba a estar ocupado, sí, está pero ocupado. Sin embargo, que los excusara, pero sí, sin embargo, Jere, nosotros creemos que los libros son una tremenda fuente de mentoría, donde la persona no tiene que venir a darte los consejos, los tenemos en los libros y tenemos claro, muy buenos consejos. De hecho, Will Smith en una presentación decía que no hay problema que en la vida que alguien anteriormente se haya enfrentado y además haya escrito sobre eso. Muchísimo podemos leer acerca de las distintas situaciones que podemos tener en la vida. Y yo anoté del libro una serie de consejos, entonces te voy a decir que me digas un número del 1 al 11 y el reto va a ser que yo te voy a leer el consejo que nos da Phil Jackson y que tú busques en tu memoria a ver si tienes algún recuerdo, alguna experiencia con alguna de las selecciones. el 3, El 3. dime el Ok, 3. ok, bueno, listo. Deja que cada jugador descubra su propio destino. Cuando están en un problema, normalmente los entrenadores les gusta ser del tipo de entrenador que les dé la solución. De hecho, en el baloncesto, muchas veces cuando están metidos en un problema, voltean al banquillo a ver si piden un tiempo extra o que el entrenador les diga algo. Si quieres que se comporten de cierta manera, lo que recomienda Phil Jackson es que seas inspiración para que ellos cambien por sí mismos. Entonces, el consejo es, enfócate en cada jugador como si fuera una totalidad. Es más, que sea más que simplemente un engranaje de toda una maquinaria, que sea una persona. Y esto también vi en una entrevista que Pep Guardiola se enfoca mucho en esto y dice que a cada persona se le llega de formas diferentes. A unos les hablas, a otros no. A unos los tienes que retar un poquito, a otros no. Entonces, algunos tienes que presionarlos para que descubran cuáles son las cualidades que ellos pueden aportar al equipo. Entonces, ¿tienes algún recuerdo en donde el cuerpo técnico haya dejado que los jugadores en campo hayan decidido alguna decisión importante? Oye, fíjate que primero, tal cual como lo dice tanto Phil Jackson como Pep Guardiola, eso es así. Es que todos somos seres humanos distintos y no puedes tratar a todos por igual. O sea, hay formas diferentes para poder sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos. Pero alguna sí específica
que me acuerde ahorita de que ellos hayan hecho algo, eh, bueno, eh, a, a veces se hace una lista de los que van a patear penales y que lo hace el cuerpo técnico, pero cuando están los jugadores en el campo, entre ellos deciden que es otro el que lo va a hacer. Y eso ha pasado muchas veces. A veces han acertado y otras no, pero eso sucede. Eso Eso pasa, sucede. Ujú. eso sucede. Qué bueno. Este, mira, ¿cuál es el libro que más te han recomendado en los conversatorios? ¿Cuál es el que más mencionan las personas que has entrevistado? Te voy a decir algo. El tema es que eh, la mayoría no lee mucho y es impresionante. Es impresionante porque no leen tanto como yo creo que debería leer un deportista de alto rendimiento. En realidad no leen mucho, pero sí hay, el que más me han comentado es el de el monje que vendió su Ferrari, Ah, casualmente. Lo han recomendado mucho, varios que lo han leído y eso me llamó la atención, ese libro, que es un librazo, por cierto. ok, ¿y cuál libro le recomiendas tú a los que estamos viendo esto? Un libro que tú Lo nos que, recomiendas. lo que pasa es que yo no leo mucho. Bueno, bueno, aquí tengo como 30 por aquí, allá como 50, pero hay de los últimos que he leído que me han gustado mucho y que lo he mencionado bastante, es Fuera de serie de Malcolm Gladwell. Se los recomiendo ampliamente porque ese libro a mí me ayudó a cambiar la perspectiva de ver cómo de, de las personas que tienen éxito en la vida. Y porque yo siempre lo menciono, antes de ese libro yo pensaba que el que no lograba éxito en su vida era un flojo total. O sea, así de pragmático era yo y de loco. Para mí es una locura hoy en día pensar que yo pensaba así. Porque en realidad, si bien es cierto que hay gente floja y vaga en la vida, de eso no se va a esconder, gente que prefiere quedarse siempre en su zona de confort, guardando el talento ese y enterrándolo, como la parábola de los talentos. Hay personas que en realidad, Samu, no han tenido las oportunidades para, para lograr cosas que nosotros sí hemos tenido oportunidades. Y hay personas que no las han tenido. Entonces, cuando tú ves eso, te cambia la perspectiva y comienzas a ver todo de otro punto de vista y no juzgar tanto a la gente. Hay que conocer más el contexto, porque hay personas que han pasado por situaciones y están pasando por situaciones y tienen batallas internas que uno ni sabe. Y bueno, es lógico que con lo que le está pasando estén como estén, pues. Es así, es así, Ere, y es impresionante el tema bueno, cómo nos impulsa y cómo nos limitan las creencias. Y leía una historia acerca de dos vendedores que a principios del siglo XIX los enviaron a África a, a vender Historia zapatos, ¿no? fascinante. A buscar nuevos públicos para vender zapatos. Y el primero envió un telegrama que Mm, decía, bueno, aquí no hay oportunidad, nadie usa zapatos. Y el ujú. segundo envió un telegrama y dice que, bueno, esta es la más grande oportunidad porque nadie usa zapatos. Es impresionante el tema ahí Claro. de las creencias y lo que vemos, los filtros, lo que tenemos instalado. Ujú. Eso Ere, sí, tal si, cual. si tú ves tu vida, alguna creencia potenciadora que tú digas, oye, esta creencia ha sido como una palanca para mi vida. Yo sé que hay muchas que seguramente te conforman, pero alguna que tú digas, wow, esta creencia de verdad que sí me ha ayudado, El atreverme, el atreverte. esa creencia de atreverme siempre me ha ayudado en todo, porque siempre lo digo, yo siempre yo mismo soy, yo voy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, el atreverme, para mí yo creo que eso me ha ayudado muchísimo, el atrevimiento. Y fíjate que en los conversatorios muchos futbolistas se han atrevido, por lo menos el primero, Tomás Rincón, cuando estaba en Alemania, que bueno, necesitamos un lateral. Él casi no Mm, había jugado de lateral y dijo, yo mismo soy. Siempre que claro. esté allí, yo estoy. Y de hecho él se tatuó algo en una pierna, ¿no? Que es lo que tiene.
Ah, no, bueno, tiene muchos tatuajes, pero se tatuó una frase, fue del documental de Brené Brown que yo les puse a la selección en Brasil. En Brasil, ahorita en la Copa América del año pasado, yo les puse ese documental para que lo fuéramos viendo parte a parte, y hay una frase que ella dice que hoy elijo la valentía en lugar de la comodidad. Entonces, él se puso ahí, elijo la valentía en lugar de la comodidad. El Se la hijo, tatuó. qué Ujú. bueno, qué bueno. Mira, dentro de todo esto de liderazgo ya, de verdad que se nos acabó el tiempo. Para mí pasó sumamente rápido, Jerez. Voy a decir una frase acá para cerrar de la película Invictus de Mandela, que hay una parte en la película en donde él está hablando con el capitán del otro equipo y le comenta Ujú, que hubo ujú. una situación en donde el futuro de Sudáfrica era sombrío. A él invitan a un evento y le ponen una canción. Y al escuchar Sí. esta canción, a escuchar las voces de las personas, Guakelelele África, algo así. a querer esa misma, lo hizo sentir profundamente sudafricano. Y Ujú. eso lo logró inspirar para volver y dar lo mejor. Entonces hizo esa inspiración que pudiera esperar más del mismo. A lo mejor se estaba subestimando, quién sabe. A través de una canción inspiradora. Al final el remate dice, nosotros necesitamos inspiración, porque si queremos levantar una nación, todos tenemos que exceder nuestras expectativas. Y personas como tú, Jerez, que nos ayudan a abrir posibilidades, a llevar muchísimo más lejos de lo que la gente se pueda imaginar, como los campeonatos y todo esto, lo que hiciste, bueno, tú junto a todo el equipo. Yo diría, aunque nos dijiste que no diste un nivel, yo diría que llegaron 4 o 5 de los más altos, porque vieron la vida con profunda emoción y abrieron posibilidades, además que fueron un grupo súper compenetrado y la verdad es que todo un país estaba detrás de ustedes. Y bueno, si quieres darnos una frase, regalarnos una frase para cerrar. Primero agradecido, Samu, contigo, con todo tu equipo por el espacio que me brindaste acá, por lo proactivo que son ustedes. Es una organización espectacular, obviamente tú, Francisco, Rafael, todos son espectaculares. Y para mí, yo lo que podría decir es que hay que enfocarse en vivir en el presente, que se dice fácil, pero no lo es. De hecho, trato de meditar todos los días para ayudarme a calmarme y estar en Kairos, porque Cronos es en lo que vivimos todo el mundo, que Cronos es el tiempo del reloj, en el cual nosotros vamos paso a paso y nos come la vida. El Kairos es vivir en el momento presente, con calma y disfrutar más la vida. Entonces, los animo a que vivamos el día a día, y eso no significa que no vas a tener metas y no vas a ir a luchar por algo, pero la clave es enfocarse en el presente. Así que gracias. Bueno, con eso cerramos con broche de oro y entonces nos vemos la semana que viene en el próximo Martes Mind. Gracias.